Buenas noches, mi nombre es Fijo Colomine, vengo a presentar sobre Keynes versus Hayek y una visión sobre el monetarismo. Voy a comenzar con la introducción. En 1940, bombarderos alemanes destruían Londres. Estamos ante la batalla por Inglaterra. Durante estos bombarderos, dos soldados de la Armada Británica, un soldado de origen austriaco, exiliado, Friedrich von Hayek, y un soldado inglés, John Maynard Keynes, estaban en la azotea del King's College en 1940, durante los bombardeos nocturnos, haciendo vigilancia. Estos dos combatientes, que a la vez eran economistas, profesores y académicos de la universidad, y también grandes amigos, tanto Keynes y Hayek eran amigos íntimos, pero intelectualmente eran diferentes, eran enemigos intelectuales. Estos dos pensadores no solamente cambiarían la ideología económica y política de la Gran Bretaña, sino la historia de la doctrina económica del mundo y la política, incluso la historia de la humanidad. Comenzaremos con la visión que tenía Keynes antes de haber sido economista. Keynes era hijo de magnates y de funcionarios. Él estudió estadística en la Universidad de Cambridge y fue notorio su capacidad académica. Su profesor era Pingwu y Alfred Marshall. Las teorías económicas de Alfred Marshall habían dominado, sobre todo la teoría marginalista y curvas de Marshall, las cuales eran predominantemente las que dominaban durante el pensamiento económico de aquella época. Friedrich von Hayek, por su parte, era hijo de filósofos y de pensadores alemanes. Durante esta época, Keynes y Hayek iban a ver cómo la globalización y el capitalismo estaba sobrando a sus anchas un progreso económico inigualable. En todo el mundo se estaban exportando e importando mercancías de todos lados, de China, de la India, de Europa, de Alemania e incluso de Latinoamérica. Todos estos productos determinaban cómo Keynes pensaba positivamente sobre el mundo y el capitalismo. Una de sus frases era cómo el mundo estaba cambiando a sus anchas a través de las mercancías y cómo nosotros, la humanidad, iba a acabar con la discriminación, el racismo y las guerras, y pronto iban a ser cosas del pasado. Hayek, por su parte, que él pensaba todo lo contrario, decía que el mundo estaba al borde de su colapso. Y no fue poco. Ese mismo año, cuando Hayek dijo esas palabras, comenzó la Primera Guerra Mundial. Acaban de matar al archiduque de Austria. En esas, Serbia ha sido declarada en guerra por Austria. Rusia era aliada de Serbia, le declara la guerra a Austria. Alemania le declara la guerra a Rusia y por pronto le declara la guerra a Francia y a Inglaterra. Esto es el comienzo de la Primera Guerra Mundial, una escala global sobre el conflicto bélico que se iba a vivir por media Europa. Luego, estos dos personajes, Keynes iba solamente en la economía planificación del Estado Imperial Británico. Él estaba participando como un estadista. En cambio, Hayek directamente entró en la brigada de la artillería austriaca. Él vivió en carne propia no solamente el desastre político que estaba viviendo Austria en aquel momento, sino también el descalabro social que vivió la derrota de Alemania durante la Primera Guerra Mundial y el descalabro económico y social que iban a vivir después. Hayek, este momento de su vida, iba a influenciar tanto en su pensamiento económico como en ningún otro. Por otro lado, Keynes, que fue participante en la Convención de Tratado de Paz, Alemania pierde la guerra. Hayek vive en carne propia cómo su país, su nación, pierde ante el conflicto armado y ve cómo un país es derrotado y humillado. Esto concentraría aún más el idealismo político que tenía Hayek. Keynes, por otro lado, él participó como asesor en las convenciones del Tratado de Versalles.
En ellas, él se retira por profundo rechazo y asqueado de eso, decide abandonarla. ¿Por qué? Porque el castigo que le estaban haciendo a Alemania era demasiado alto como para mantenerlo. Él se va a la casa de un amigo de él, que es pintor, se llama Duncan Grant. Él le hace un trato a Keynes haciendo su libro más importante. Era Las consecuencias económicas de la paz. Esto iba a repercutir bastante en la carrera de Keynes, ya que él predice, más o menos a ciencia cierta, que este tratado de paz iba a dejar las puertas abiertas a un fascismo, a un totalitarismo en Alemania, e incluso un resentimiento y una guerra aún peor que la anterior. Esto avivó aún más el debate y pensaba el miedo de Keynes sobre los totalitarismos y sobre las guerras imperialistas. Luego Hayek, en ese mismo instante que ve cómo Alemania es derrotada, él decide estudiar economía precisamente por la crisis social que vivía Alemania. Él emprende un viaje casi socialista, pero es avivado por el conflicto que hay del socialismo marxista, que afloraba en toda Alemania. Este socialismo marxista iba a ser bastante dialéctica con un profesor muy importante de Alemania, economista, Ludwig von Mises. Hayek se apiada de la escuela austríaca de economía, precisamente porque Ludwig von Mises tenía una buena crítica sobre la economía planificada. En ellas él criticó el socialismo como el problema del cálculo económico, que iba a ser importante. Este problema se iba a avivar aún más con los ejemplos que ya existían. La Unión Soviética ya existía y la Revolución Rusa terminó con un socialismo marxista en Rusia. Lenin ponía las ideas marxistas, pretendía acabar con el capitalismo y el libre mercado, contra la propiedad privada y con la planificación de la economía y de la vida social. Esto provocó que los movimientos socialistas se avivaran aún más en Europa. Pronto Lenin vería algunos errores al paso del tiempo. Durante esta época, Rusia gana la guerra civil, los bolcheviques llegan al poder, pero la crisis económica es tan fuerte que pasan un periodo de hambruna. Lenin da paso atrás con el marxismo de la economía planificada y comienza a liberalizar parte de la economía con el grano, permitiendo la venta de granos, permitiendo la venta y compra de tierras y bueno, un pequeño libre mercado para el acceso al crédito y acceso al dinero. Esto provocaba una cierta controversia dentro del Partido Comunista ruso, ya que era una contradicción evidente sobre la economía planificada y la economía capitalista. Pero Lenin obviamente no podría afrontar todas estas críticas porque prácticamente al año siguiente fallece lamentablemente de enfermedad. El que le sucede es Stalin, que es un dictador, se volvió dictador, hizo purgas, creó hambrunas artificiales y amenazó a mucha gente que los llamó reaccionarios. Por este periodo del tiempo, la Unión Soviética no cobra sentido hasta que pasó lo peor. En esa misma época, en Estados Unidos se estaba vivando un periodo de oportunidad económica. Eran los felices años 20. Durante esta época la gente se endeudaba. Por producto, esta benevolencia económica lo hubo por la victoria de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Eso hizo que las potencias extranjeras como Francia e Inglaterra, que estaban socavadas de la industria debido a que estaban destruidas después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en una potencia importadora, tenía un superávit tremendo frente a las otras potencias europeas. Esto hizo que los ingresos subieran y el consumo subiera a tal nivel que llegaba a un progreso económico gigantesco. Llegaba la época de la radio y unas acciones de la radio ascienden de $1 a $300 por acción. Esto evidentemente era una burbuja que estalló hasta el crack del 29, que desembocaría en la Gran Depresión. La Gran Depresión, Estados Unidos no sabía de la Gran Depresión hasta 1940.
que es cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. Durante esta época, la crisis norteamericana se expande a nivel internacional. Europa decae en crisis y comienzan a sobresalir movimientos obreros por toda Europa. En estas, Hayek viaja a Gran Bretaña, el cual se gana como profesor para dar clases en la universidad. Keynes y Hayek se conocerían en esta época, y Keynes tenía una respuesta a la crisis que se estaba viviendo en Europa y en el mundo. Él decía que la crisis se debía a una caída del consumo y en parte por las crisis de las cíclicas del capitalismo. Por otra parte, Hayek tenía una respuesta a la crisis. Él decía que la crisis de burbuja comenzó principalmente por una cuestión monetaria, y la burbuja creció gracias al desequilibrio de la balanza comercial que tuvo Estados Unidos durante esa época. Keynes, por una parte, decía que esto era endémico del capitalismo, que el capitalismo en sí mismo generaba esas crisis. En cambio, Hayek decía lo contrario, que eran las circunstancias económicas y políticas que llevaron a que Estados Unidos entrara en crisis durante el crack del 29. Obviamente, estas dos visiones chocaban y los dos académicos tenían las soluciones. Keynes tenía una solución poco ortodoxa. Decía que la solución era aumentar el gasto público generando déficit para incentivar el consumo. Y cuando haya un progreso económico sustancial durante la época de benevolencia, donde hay más consumo, hay hacer todo lo contrario, bajar el gasto y permitir el superávit, precisamente para para que los países salgan de la crisis. Hayek, por otro lado, la solución era prácticamente hacer todo lo contrario de una política económica. Él estaba en contra de la macroeconomía y él pretendía bajar la política fiscal a un mínimo para florecer un mercado desregulado y que esto permitiera un crecimiento económico abundante. Esto obviamente desembocó en dos obras. Hayek subió El camino de la servidumbre. Keynes, antes del camino de la servidumbre, había subido el libro La teoría general, una teoría de la desocupación, el interés y el dinero. Todo esto, además de que por el miedo de que en Europa llegase el fascismo y el comunismo, acrecentó aún más la necesidad de ideas keynesianas. Roosevelt, ante la crisis económica que se estaba viviendo en Estados Unidos, decide prestar atención a las ideas keynesianas, que en ese momento no lo hizo a favor de Keynes, sino que ya pretendía regular el mercado para evitar nuevas crisis económicas. Decidió regular el sector aéreo de Estados Unidos, permitiendo que las empresas y las tarifas sean reguladas por el Estado y las rutas aéreas. Regula varios sectores, sobre todo el sector bancario. Decide abolir varios sectores conservadores y aumentar el gasto público, como la seguridad social, la sanidad pública. En ese momento no era sanidad pública, sino que era algo así como de primeros auxilios para ayudar a los trabajadores, mejoras en los salariales, etc. Por otro lado, en Europa comienza la Segunda Guerra Mundial. Hitler llega al poder producto de la crisis y de la Gran Depresión, y esto hace que se genera una conmoción política mundial. Gana Occidente. Por una parte comienza la Guerra Fría. Por una parte está la Unión Soviética, que tenía una economía planificada, era una economía marxista, y por otra parte el capitalismo que llevaba a Occidente. En este momento de la historia, los países adoptan el keynesianismo como modelo económico. Todos los políticos y centros financieros deciden adoptar el keynesianismo. Una parte de estos cambios políticos y económicos fue por las políticas keynesianas que emprendió Roosevelt y porque en Inglaterra llega el Partido Laborista, que el Partido Laborista era el primer momento donde llegan los partidos de izquierda
en Gran Bretaña, donde consideran tres cosas: aumentar el gasto público, la seguridad social y nacionalización de empresas, sobre todo de sectores económicos como la minería y de las materias primas. Esto conlleva a Hayek en un momento de crisis. Él decide en 1950 hacer una convención en Suiza. En esta convención él atrae a un montón de economistas de todo el mundo y a periodistas que creían en el libre comercio y en la economía de mercado. En estas reuniones se encuentra un profesor, un futuro economista, Milton Friedman, que en ese momento participa en las reuniones y las convenciones, que serían como más o menos un grupo de amigos que están ahí tomando y hablando de economía. Esto llega a la necesidad de Hayek y de Milton Friedman de emprender una batalla crucial contra la planificación central y el intervencionismo del Estado. Pero como ya verán, en esa época el keynesianismo fue predominantemente en el pensamiento económico de aquella época. Hizo que se relegara una parte el liberalismo. Pero durante esta época iba a ser importante, ya que Milton Friedman y muchos de estos intelectuales que estaban en Suiza terminan acabando dando clases en Chicago, ¿verdad? Y esta parte de la historia iba a ser importante, ya que la Universidad de Chicago iba a ser crucial para la política económica que iban a adoptar muchos países para tiempo después. En 1960 llega John F. Kennedy, el cual adopta aún más políticas keynesianas y aumenta un proyecto de intervención estatal y aumento del gasto público. Luego, por otra parte, en Estados Unidos llega un periodo de estanflación. Pero antes de llegar a ese periodo, vamos a contar otras economías como Alemania, el cual tienen a Ludwig Erhard, que iba a ser un importante economista liberal en Alemania. Este economista alemán, antinazi férrimo, liberaliza la economía alemana cuando todos los países estaban adoptando políticas keynesianas. Esto hace que Alemania, en tiempo récord, después de la Segunda Guerra Mundial, terminen llegando a exportar mercancías al exterior. Esto provoca más ensalzamiento sobre las teorías keynesianas, ya que el cambio que iba a tener Gran Bretaña durante esta época se iba a deber bastante por el crecimiento vertiginoso que estaba teniendo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a las políticas liberales que tuvo este economista. Luego, durante este periodo, Milton Friedman fue asesor financiero de muchos presidentes. Uno de ellos era Richard Nixon, el cual, cuando llega al poder, llega con un estado desolado. Primero, había perdido la guerra de Vietnam. Segundo, se encontraba en un periodo de crisis económica, alto desempleo, bastante inflación y escasez de recursos. Esto provocó se adoptaran políticas diferentes. Sin embargo, Richard Nixon nunca las llegaría a adoptar, debido a que en ese momento se necesitaban votos y elecciones, y entonces se tuvo que aplegar a la necesidad de la gente en aquel momento, que era aumentar el gasto. En este momento de la historia, los economistas Friedman y Hayek ganan el premio Nobel. Friedman fue polémico por el hecho de que él asesoró el gobierno de Pinochet, que era una dictadura militar en Chile. Esto hizo que Friedman, durante la conmemoración que le estaba dando el premio Nobel, se le abuchara y tal, y fue polémico, se le trató polémico. Igual a Hayek en aquel momento, porque a él lo tildaban como un reaccionario férrimo, incluso por su ascendencia alemana lo llamaban Askenazi, o bueno, nazi, o cercano a las ideologías de extrema derecha, el cual no tenía nada que ver, ya que Hayek en sí mismo ni siquiera tenía nacionalidad, él era un exiliado.
Pero esto provocó una conmoción, sobre todo de políticas neoliberales, que serían reaccionarias, y las keynesianas, que iban a ser las socialistas, la de la izquierda. Keynes muere en el año 46. Esto provoca una conmoción en el mundo intelectual, ya que se consideraba a Keynes como un intelectual importante. Y se hace bastante evidente, bastante seguido, la cuestión de utilizar el keynesianismo. Luego llega una señora muy importante en Inglaterra, una de las más influyentes en Inglaterra actualmente, y fue Margaret Thatcher. Margaret Thatcher fue del Partido Conservador y va a llegar a romper varias doctrinas económicas que antes se tenían por ciertas, como la cuestión de la macroeconomía y aumentar el gasto público. Esto hizo que ella llegase a, a cambiar bastante la doctrina económica que llevaba Inglaterra. Pronto llegaría Donald Reagan al poder en Estados Unidos, y esto provocaría un cambio sustancial en la ideología económica que iba a tener todo el mundo. Margaret Thatcher era hayekiana, igual que Donald Reagan, y decidieron comenzar a privatizar empresas públicas y liberalizar mercados. Margaret Thatcher estaba a punto de perder las elecciones hasta que comenzara a ver la guerra de las Malvinas, a emprender la guerra, y esto hizo que aumentase su popularidad. Cuando aumentó la popularidad de Thatcher, pudo abrirse hacia la ola de privatizaciones. En cambio, Donald Reagan tuvo un periodo de crisis económica de un tiempo corto, pero después, con la liberalización y con reducir el gasto público en varios sectores, comenzó a crecer la economía. Esto hizo provocar que incluso el Partido Demócrata, que en aquel entonces era keynesiana, incluso se valieran e incluso viraran hacia el neoliberalismo. Los mismos demócratas viraron hacia el neoliberalismo, que históricamente, porque hablamos de Roosevelt, que era otro demócrata, también había virado hacia el keynesianismo, y ahorita están virando hacia el neoliberalismo. Esto provocó incluso que el mundo se desarrollase económicamente con un vertiginoso crecimiento económico. La estanflación dejó de existir, decidió ser como una cuestión del pasado, producto de la crisis del petróleo y de las guerras árabes. Llega a concluirse como un aumento de crecimiento vertiginoso de las economías. El monetarismo se centró básicamente en acabar con la inflación, no con cualquier otro tema que tenía que ver con la ideología, sino como resolver el tema de la inflación. Y evidentemente utilizar una economía más de libre mercado que de intervención del Estado. En China se adoptan políticas neoliberales. Milton Friedman asesora bastante al gobierno chino. No solamente los Chicago Boys, no, pero la escuela de Chicago asesoró a gobiernos como el de Bolivia, el cual existía un periodo de bastante inflación. Durante este periodo, bastante importante, llega a existir la crisis del comunismo. La Guerra Fría termina ganando el capitalismo creciente, producto del estancamiento económico que vivía la Rusia soviética, ya que la economía planificada se destacaba por sí mismo por ser no tan eficiente como lo hace el capitalismo, la economía de mercado, ya que la economía de mercado el mercado se regula a sí misma. En cambio, el Estado tiene que estar regulando y modificando todo el tiempo las políticas económicas. No existe un patrón único, sino existen varios patrones en medio de un cierto contexto. Esa era la cuestión de la economía planificada. El tercer mundo, como la India, siguen siendo los países más pobres del mundo precisamente porque adoptaron en su momento, después de la independencia de la India, adoptaron políticas keynesianas, viraron y cambiaron su ideología política económica en la política económica tiempo después. Todo esto igual Latinoamérica. Latinoamérica estaba totalmente destrozada por la estanflación.
Y bueno, se comienzan a adoptar políticas neoliberales de precisamente del pensamiento económico de Milton Friedman y de la escuela monetarista. El monetarismo es una consecuencia del keynesianismo. De hecho, Milton Friedman lo dice así: nosotros no atribuimos este sistema, que es el sistema monetarista, como el sistema de la escuela austriaca, por ejemplo, sino que nosotros lo hicimos por solucionar el tema de la estanflación y de la inflación que vivía muchos países. Y las políticas que ellos hicieron, la escuela de Chicago, permitió que muchos países salieran de la crisis, incluyendo la misma Unión Soviética, que en ese momento, ¿verdad?, de haber sido una economía planificada, pasó a una economía de mercado. En 20 años se logró aplacar un sistema totalmente planificado a un sistema de mercado. Y actualmente Rusia y muchos países del bloque soviético dejaron de ser una economía centralmente planificada. Bueno, eso es todo. Gracias por ver y chao.